lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Ya mismo el asambleísta Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y vamos a conocer detalles de las razones por las cuales el Consejo de Administración Legislativa CAL decidió el día de ayer aprobar una resolución a través de la cual hoy martes se va a remitir a la Corte Constitucional el trámite del pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Es decir, el CAL consideró que estaban completos los requisitos de los proponentes del juicio político y uno de los legisladores que avaló esta decisión del CAL es el segundo vicepresidente de la legislatura, el asambleísta de Pachacuti, Darwin Pereira. Ya mismo, aquí en nuestros micrófonos. Antes, sigamos en la tónica de lo que estamos hablando y se enlaza con nosotros Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buen día, Fabricio. Buen día, Belkis. Un saludo para nuestra audiencia y pues es lamentable tener que encontrarnos, no para quizás hacer un análisis de coyuntura basado en las locuras y simpatías de nuestros políticos, sino frente a hechos tan condenables como los sucedidos en las últimas horas de atentados en contra de personas cuyo único crimen es decir las cosas a través de un medio de comunicación, expresar opinión, hacer entrevistas, realizar análisis. En este país parece que hay personas que se creen moralmente superiores para intentar callar a otros por el único hecho de pensar diferente. Ahora bien, justamente en eso yo generé un comentario hace minutos hablando del contexto de la inseguridad que está viviendo el Ecuador, inseguridad de la cual ni periodistas ni medios de comunicación nos hemos podido abstraer. Los episodios de ayer, ¿cómo los lee usted, doctor Mauricio Alarcón? Bueno, yo creo que forma parte de ese discurso estigmatizante que durante muchos años, no únicamente en el pasado, hasta el día de hoy, se viene efectuando desde altas instancias del poder en contra de periodistas, en contra de comunicadores o también incluso de los propios medios de comunicación. Ese discurso estigmatizante no solo que afecta de manera directa el trabajo de los periodistas en su día a día, sino que también impacta en los ciudadanos que, como he mencionado hace un momento, se creen quizá superiores en cuanto a su moral o su punto de vista para intentar callar a quienes les molestan con su opinión, con su crítica o con sus comentarios. Cualquier ciudadano se cree con derecho de atacar físicamente, de agredir en redes sociales a quien piensa diferente. Y ese clima de censura que incluso genera autocensura a nivel ciudadano, es algo que se viene silenciosamente en los últimos tiempos manteniendo, a diferencia de lo que sucedió hace años, que con mucho ruido y pompa se venía afectando de manera directa, ¿no? Las cosas, lamentablemente, Fabricio, Belkis y amigos, han cambiado muy poco a vista y paciencia de autoridades que mientras no están en el poder y no reciben críticas, probablemente aplauden el trabajo independiente de los periodistas, pero una vez sentados en el trono, todo aquello que les contradiga o les incomode simplemente debe ser silenciado. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Evidentemente se puede apreciar que hay una intención de amedrentar el trabajo de la prensa en nuestro país. ¿Qué pasa con la protección como tal a los periodistas? Un tema también que se ha venido demandando desde hace muchísimo tiempo por una serie de episodios que hemos visto a lo largo de los años. ¿Qué está pasando con la protección a los periodistas? Y Belkis, no solo se trata de estos atentados que hemos conocido en las últimas horas, sino incluso de ese, insisto, discurso estigmatizante que con bastantes recursos se da a través de las redes sociales. Aprovecho el espacio para expresar mi solidaridad con Anderson Boscan por aquel video que al más puro estilo de aquella feriata que tanto criticaban en su momento, se ha producido impresionantemente para atacar a quienes investigan la mafia y la corrupción del gobierno en este momento. Ese tipo de cuestiones son las que dan pie a que el día de mañana cualquier ciudadano se crea con derecho de agredir físicamente a un periodista por el único hecho de serlo. Y como bien mencionabas tú, el Estado tiene una responsabilidad
de proteger, basada en su responsabilidad aún mayor de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, libertad de expresión de todos los ciudadanos, libertad de prensa de periodistas y comunicadores, un Estado que tiene que además generar las condiciones propicias para que esta labor, que muchas veces es sensible, pueda ser desarrollada de manera tranquila, con el único objetivo de brindar información, datos, análisis y opinión a la ciudadanía. Pero ¿dónde han quedado esos mecanismos de protección, Belkis? En el papel. Ministerios que simplemente se reúnen a hablar y a decir las cosas, ni siquiera tienen estadísticas que mostrar y pues simplemente hacen compromisos en el aire que terminan convirtiéndose en más de lo mismo. En el gobierno del presidente Moreno se había activado el Comité para la Protección de los Periodistas, digamos, se había creado, no activado. Creo que ese comité no se ha activado nunca, doctor, ¿o me equivoco? Y puede haberse activado, Fabricio, en una reunión para tomarse la foto, pero en la práctica habría que saber cómo funciona, qué está haciendo. No estamos incluso ya a vísperas de un nuevo aniversario de quizá una de las peores cuestiones que vimos respecto de nuestros periodistas, del crimen de los hermanos de Diario El Comercio en la Frontera. Crímenes en impunidad. Se ha venido atacando durante los últimos meses a los periodistas, incluso con discurso estigmatizante desde la presidencia de la República en cadena nacional. ¿Y qué está haciendo el gobierno respecto de eso? Yo lo que me pregunto es dónde queda el compromiso del Estado ecuatoriano, ya no solo del gobierno nacional, de todas las instituciones, de activar todos los mecanismos necesarios para, en este caso, frenar cualquier tipo de acción de violencia contra periodistas. No únicamente tenemos que sentar a un grupo de autoridades, de sociedad civil y de gremios a conversar cuando se produzca una tragedia o cuando estén, en este caso, víctimas de atentados, periodistas reconocidos de medios importantes a nivel nacional. ¿Dónde quedan todos los demás, Fabricio, que durante los últimos años han recibido atentados? Personas que han sido víctimas de actos de violencia en sus domicilios, a las que les han quemado casas y vehículos, tú lo conoces bien. Temas total y absolutamente en la impunidad, porque el gobierno no previene los actos de violencia como corresponde ni brinda garantías. La justicia no actúa sin poner freno, sin en este caso dejar en impunidad este tipo de hechos condenables. Y por supuesto el órgano de representación por excelencia prefiere discutir resoluciones respecto a si la guayusa o el bizcocho, en lugar de tratar temas que en este caso puedan poner un freno y un fin a la violencia que nos está afectando a todos los sectores. Doctor, de otro lado, ¿qué decirle a la ciudadanía en general, ahora mismo que nos están escuchando? Porque claro, creo que me leíste la mente de lo que iba también a preguntar. Porque la primera crítica que nos hacen es, bueno, el periodista debe decir la verdad, ese es su rol, ese es su papel, y se cuestiona justamente este trabajo. Casi que leía un mensaje, y te lo comenté a ti al inicio del programa, a alguien que decía, por último, bien hecho. ¿Cómo entendemos precisamente estas lecturas que tienen los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo? La polarización, Belkis, nos ha hecho mucho daño. El hecho de acá debatir absolutamente todo lo que ocurre a nivel nacional entre dos opciones políticas, y en el hecho de si estás conmigo, tienes que estar en contra de todos los demás y no hay opciones intermedias. O sea, la famosa frase que dijo Bush luego de los atentados de las Torres Gemelas, frase que también fue usada en la tercera película de Star Wars: el que no está conmigo entonces es mi enemigo. Y eso es lo que parece ser, forma parte de ese quid esencial para el ejercicio del poder, Fabricio, porque el poder embrutece independientemente de qué ideología o qué opción política sea la que gobierna. Y como dije hace un momento, el periodismo le resulta útil al gobierno de turno mientras no le critique ni le toque fibras sensibles. Y eso es, por decirlo menos, tonto, porque el rol del periodismo es investigar, es criticar, es generar análisis, es contraponer ideas y entregarle a la ciudadanía información y datos para que incluso pueda sacar sus propias conclusiones. Y de parte del ciudadano, no podemos ni debemos caer en esa polarización que tanto daño nos ha hecho, porque acá los periodistas no son los enemigos. La corrupción es enemiga de todos, la inseguridad es enemiga de todos, la crisis económica es la que nos impide avanzar en este caso como sociedad. Y ahí no importa si eres abogado, periodista, ingeniero o arquitecto, deberíamos pensar en función de ciudadanos y dejar de cometer ese error de matar al mensajero
para arrimar el hombro y sacar adelante el país. Pero por supuesto, como mucho más fácil y rentable es atacar a los periodistas por evidenciar y visibilizar lo que está ocurriendo, pues simplemente se lo sigue haciendo a vista y paciencia de quienes de boca para afuera hablan de libertad de expresión, pero cuando tienen la oportunidad imponen su criterio censor. Traslado en este contexto este mensaje que nos llega ahora mismo. El papel de estos medios ha sido fundamental para la polarización, precisamente a la que usted hace referencia. Hay que ser críticos sobre esto, nos dice un oyente. Los ciudadanos debemos tener a los periodistas, a los comunicadores, a los líderes de opinión como referentes. Si el ciudadano los tiene prácticamente como la palabra sagrada respecto de la cual toma decisiones, está cometiendo un error. Lo que siempre hemos dicho, lo que tenemos que promover y defender es nuestra libertad de tener más canales a través de los cuales informarnos y que nadie venga a imponernos qué leer, qué ver o qué escuchar. Si a alguien no le gusta lo que estamos diciendo en este momento, cambie de dial y utilice otro espacio para informarse. Pero esa libertad es la que vamos a defender a toda costa. Si usted considera que los periodistas con información, con datos, con análisis y opinión aumentan ese sentimiento de polarización, está en su total derecho de serlo y de creerlo. Lo óptimo en este caso es no caer en el juego, marcar la diferencia y seguir haciendo las cosas respetando la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos. Por ejemplo, dentro de la interacción de nuestra audiencia, uno de nuestros internautas y oyentes decía que el periodista no debe decir la verdad. No debe mentir, no debe calumniar, no debe difamar. Yo estoy de acuerdo. Y es más, yo reniego cuando se difama, cuando se calumnia, cuando se miente. De acuerdo. Pero dicen, debe decir la verdad. Cuando uno ejerce la opinión, ¿cuál es la verdad? O sea, aquí hay una delgada línea y por eso yo discuto los términos de imparcialidad y de objetividad, que para mí son inaplicables en el ejercicio de la opinión periodística, porque lo que yo pienso, y esto pasa en la interacción diaria, cuando por ejemplo ejerzo mi opinión en este espacio, hay gente que comparte mi opinión y hay gente que discrepa de mi opinión. Entonces, ¿cuál es la verdad, doctor? No hay verdad absoluta, Fabricio, lo hemos discutido contigo en múltiples ocasiones. Aquel que espera a través de los medios de comunicación recibir la verdad no quiere pensar por sí mismo. Y yo no quiero en lo personal, y espero que mucha gente comparte este criterio, medios de eunucos y virginales que simplemente adoptan posturas tibias y neutras. Yo quiero medios transparentes, medios que nos digan cuál es su línea editorial, medios que adopten postura respecto de lo que está sucediendo en el país, para que seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones, para que seamos nosotros los que podamos ejercer la libertad de escoger a través de qué canal, de qué radio, de qué periódico queremos informarnos. Tratar de imponer la verdad implica tener a una persona, moral superiormente hablando, que nos diga qué está bien y qué está mal. Y ya la tuvimos hace algunos años y no nos sentó para nada bien, porque la gente que espera no pensar y sacar sus propias conclusiones está condenada a ser dominada por otros. En lo personal, no me gusta eso. Prefiero escuchar cuanta opción esté disponible y sacar por cuenta propia las conclusiones que correspondan. ¿Cómo salir de esta polarización, Mauricio? Es un trabajo dificilísimo, Belkis, pero que tiene que empezar en los ciudadanos. Yo espero muy poco de las autoridades, del gobierno, del Estado, de las instituciones, que han encontrado un caldo de cultivo perfecto para saciar sus apetitos en esa polarización. Es muy fácil, y Fabricio lo decía en el análisis previo, echar mano de una cuenta de Twitter para decir cualquier cosa y salir victorioso, entre comillas, o ser criticado por quienes piensan distinto. Seguir utilizando el discurso estigmatizante para condenar a aquellos que no están en mi línea y aplaudir absurdos de quienes comparten mi punto de vista. Eso es inadecuado, así es que de ellos que están al otro lado en posiciones de poder hay muy poco que esperar. Creo que depende de nosotros y sobre todo de entender que somos ciudadanos, que podemos pensar distinto, que debemos pensar distinto, que podemos y debemos discutir ideas diferentes para, en función de esa contraposición, poder sacar conclusiones distintas a aquellas que desde el poder intentan imponernos de manera indebida. Tengo un par de aportes adicionales. El doctor Vladimir Andosilla, que sabe de estas materias, le envío un abrazo a Vladimir, siempre escuchando nuestros espacios, dice: la primera deuda del Estado con la protección de periodistas es la estigmatización y la segunda, la impunidad.
La reforma a la ley de comunicación, la última reforma, establece una institucionalidad de protección a trabajadores de la comunicación. Lastimosamente, aún no existe reglamento expedido por el gobierno. ¿Qué opina Mauricio Alarcón? La coincidencia total con Vladimir, y muchas gracias por esa interacción. Lo decía hace un momento y estoy seguro que quienes promovemos y defendemos la libertad de expresión estamos seguros de ello, de que no podemos hablar de una libertad de expresión plena cuando aún hay crímenes en la impunidad, que no podemos hablar de libertad de expresión plena cuando desde instancias de poder se trabaja con discurso estigmatizante, y en línea con los compromisos internacionales incluso adoptados por Ecuador a consecuencia de lo que sucedió, insisto, en la frontera norte, lamentable crimen de nuestros hermanos de Diario El Comercio. Simplemente se ha hecho muy poco. No nos olvidemos que hay una obligación estatal generada a partir de los instrumentos internacionales, el Pacto de San José, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, de una obligación estatal de prevenir, proteger y procurar justicia respecto de los periodistas. Dentro de la prevención, este discurso público que debe buscar dar garantías, no estigmatizar, trabajar incluso con las fuerzas del orden para que se respete y garantice el trabajo de los periodistas. En materia de protección, no solo tener mecanismos en el papel, no solo decir que se está trabajando para proteger la vida y la integridad física en peligro de los periodistas y comunicadores, y tampoco únicamente hablar de justicia en las leyes, en una ley de comunicación, en un código orgánico integral penal, si hay un entorno de impunidad, porque al Estado le corresponde, sí, adoptar leyes y ponerlas en vigencia, pero sobre todo investigar en plazos razonables, hacer que las instituciones sancionen a los responsables en investigaciones independientes y, por supuesto, en este caso, además, considerando algunos impactos, trabajar después de lo que ha sucedido, facilitando en este caso ayuda a las víctimas, a las familias, y eso es algo que lamentablemente no se ha visto, ¿no? Así es que el Estado falla de manera recurrente, y no solo es Ecuador, sino varios países de América Latina en esta responsabilidad conocida como de la triple P, la de la prevención, la protección y la procuración de justicia. El académico Wilson Benavides me escribe y también me dice, solo para recordar que según el Latinobarómetro 2021, el 48% de personas en 18 países de la región prefieren no opinar sobre los problemas de su país por temor a represalias. La libertad de expresión, añade, no es monopolio de los medios ni de los periodistas, sino un componente de toda democracia. Y expresa Wilson la solidaridad con los medios y con los colegas que han sido parte de los episodios de las últimas horas. Mauricio. Y muchísimas gracias por eso, Wilson. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, y quienes no lo han entendido en esta materia son quienes intentan imponer la verdad, son quienes intentan callar a otros por el único hecho de pensar distinto, son quienes creen que su opinión vale más. De nuevo, depende de nosotros, en nuestra condición de ciudadanos, hacer la diferencia y trabajar para que se garantice de manera plena espacios en los que la gente pueda opinar libremente, sin temor a represalias, que no se trata únicamente de un tuit contestando o insultando, sino, como hemos visto, de actos de violencia física que pueden traer consecuencias lamentables. Doctor, quiero volver al análisis respecto de esto de decir la verdad como uno de los roles de los periodistas a partir de su trabajo como tal. ¿Cómo decir la verdad? Contrastando la información de manera rigurosa, como es tarea de los periodistas. Como debe ser, como ¿no? Debe ser siempre. Mediante investigaciones serias, sin que al final del día te terminen tachando como servil a ciertos grupos de poder que, por ejemplo, buscan deslegitimar a un gobierno. Belkis, en las aulas universitarias a ustedes, y creo que a la gran mayoría de profesiones, nos enseñan a actuar con ética. Y la ética, si bien es un asunto muy personal, yo diría incluso personalísimo, sigue ciertas cuestiones que deben ser respetadas a rajatabla. En el caso del periodismo, verificar y contrastar son etapas previas al lanzamiento de una noticia, de una información, de un dato. En ese caso, podríamos decir que esa es
la verdad del periodismo, poder presentar información y datos a la ciudadanía para que saquen sus propias conclusiones. Yo no quiero un periodismo militante, yo no quiero un periodismo que, insisto, me piense y me dé pensando por cuenta propia para yo simplemente repetir como disco rayado. Yo quiero sacar mis propias conclusiones a partir de espacios como este, a partir de análisis de quienes piensan diferente a mí. Así es que ese término terrible de la verdad, que incluso fue analizado oportunamente cuando hasta en las leyes se hablaba de este asunto, simplemente debe quedar en el olvido. Y nosotros tenemos que promover y defender muchos más espacios para que la pluralidad de voces sea la que enriquezca nuestra democracia y sobre todo la posibilidad de que la mayoría de ciudadanos, por no decir todos, podamos expresarnos sin temor a represalias. Acá Arturo Ruiz, que también está en sintonía, dice, más allá del diagnóstico, que ha sido la constante en los últimos meses, le pregunta Mauricio Alarcón, ¿ve alguna forma de solución? ¿Alguna luz al final del túnel? Y añade Arturo, no, estamos a 2 doritos de que ya perdamos la capacidad de asombro. Por eso le preguntaba qué hacer con la polarización, precisamente. De nuevo, la mayor labor creo que está en nosotros. Creo que la ciudadanía tiene que dejar de lado esta situación de creer que mi criterio es superior al otro, de que mi forma de pensar es mejor que la de otra persona. Mientras nosotros no asimilemos la necesidad de respetar, de no imponer, de ser tolerante con la crítica, difícilmente vamos, por supuesto, a esperar una acción distinta, una actitud distinta por parte de las autoridades. Quienes están en la institucionalidad pública, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y del Judicial, tienen que llevar a cabo estas obligaciones que mencioné hace un momento, pero la mayor cuestión recae sobre nosotros. El hecho de que aquí, por ejemplo, a muchos de ustedes no les guste lo que estamos diciendo, en buena hora ocurre. Y pues lo que le corresponde a ustedes es no venir a agredirnos físicamente por nuestra opinión, sino simplemente discrepar con altura, con respeto. Abrir espacios en los que se pueda discutir las formas en las que la ciudadanía se expresa, opina o analiza. Y creo que eso es lo que nos falta, el hecho de construir mejores relaciones ciudadanas sobre la base del respeto, de la tolerancia y de la no imposición de criterios. Correcto. Mauricio Alarcón, gracias por sus aportes para el debate sobre este tema. Muy amable, un abrazo. Siempre un gusto, Fabricio Belkis, un abrazo para ustedes y para nuestra audiencia, un buen día. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, comentando estos riesgos generados en las últimas horas respecto de medios, de periodistas y la libertad de expresión. Ojo, no se trata solamente de plantear seguridad, ni que nos pongan a cada periodista un policía, un guardaespaldas, no pasa por ahí la cosa. A veces hay personas que se van al extremo. No pasa por ahí la cosa. El Estado tiene que garantizar la seguridad de todos, de los 17 millones de ecuatorianos, incluyéndonos a los periodistas, por si acaso, para que se entienda. 7:32. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.